Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Muy buenas y bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al Morral del Cazador número 338. Espero que estéis todos bien, que hayáis, llevado lo mejor posible esta semana de calor tan calurosa que hemos tenido. Yo creo que ya últimos coletazos del verano. Afortunadamente desde hoy parece que nos da un respiro a las temperaturas, incluso, como nos va a comentar ahora en unos momentos Jorge del tiempo con JR, pues va a llegar una borrasca que dejará tormentas por diferentes formas y partes del país y también ese deseado bajón de temperaturas que ya va marcando el final del verano y el inicio del otoño. Con la media veda ya abierta en todas las comunidades, podemos decir que sorprendentemente la torcal, la paloma, pues no se dio tan bien como se esperaba en algunas zonas. Ha habido bastantes fiascos, sobre todo con algunas tiradas más comerciales, las de algunos orgánicos que, pues inflan de palomas los oídos de sus compradores, de sus cazadores, de los que van a sus tiradas, y luego a la hora de la verdad pues pasa lo que pasa. Por eso siempre decimos que hay que sobre todo cazar con garantías, y eso solamente se puede hacer con Hunts, que de hecho, hoy van a estar con nosotros, después de escuchar a Jorge Rey, van a estar los amigos de Hunts. Borja Castrillo, como representante, nos va a traer varias ofertas de caza para la media veda y para la menor de cara a la próxima temporada. Interesante, porque nos van a traer tarjetas de días de caza, ojeos, sueltas. La verdad que bastante variado, y de caza menor que siempre hay cazadores que les gusta tener, por lo menos optar a esos días de caza sueltos. Ofertas más que interesantes, que también las puedes encontrar en su página web de www.hunts.com. Tras charlar con Jorge, haremos el resumen de noticias semanales de la mano del portal CazaWorld y cerraremos el programa con un tertulión, con una charla seria y de máxima actualidad, y creo que es de vital interés para todos, ya que vamos a hablar de la enfermedad que está marcando este verano al campo español casi por el completo, ya que incluso la mitad norte y la mitad sur al completo está afectada. Vamos a hablar de la enfermedad hemorrágica epizootica con dos expertos en la materia, uno en los laboratorios, como es Cristian Cortázar, jefe del grupo de Sanidad y Biotecnología del IREC, y otro a pie de campo, Alfonso García Mogollón, guarda de caza y gestor de caza mayor en diferentes fincas en la provincia de Ciudad Real. Vamos a conocer a fondo la enfermedad, causas, cómo se está distribuyendo, su contagio, el mosquito, posibles soluciones, síntomas, cómo se presenta también, lógicamente, la temporada montera y la berrea, porque es algo que preocupa tanto a cazadores como a gestores, como a organizadores de monterías. Y sobre todo, de qué manera está afectando a nuestro cérvido y al ganado vacuno. Una charla de verdad que os recomiendo que no os perdáis, porque nos va a ayudar a conocer esta enfermedad de la mano de estos dos fenómenos, y vamos a evitar diferentes bulos que corren por ahí, que si hay que desinfectar las charcas, que si hay que vacunar con determinados productos o inmunizar con determinados productos a los animales. De verdad que os recomiendo que escuchéis la tertulia, porque vamos a aprender bastantes cosas y vamos a conocer la enfermedad en sí. Una enfermedad que, como digo, la verdad nos tiene a todos en vilo, y debemos ir de la mano de la ciencia para juntos trabajar para encontrar soluciones. Caza y ciencia, ciencia y caza, siempre. Y poco más, que saludamos a los amigos y a las amigas que nos escuchan desde las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram, o desde las plataformas como Spotify, iVoox,
Google Podcast, Amazon Music, Podimo y Audible, plataformas desde las cuales os podéis suscribir al Morral y cada semana, en cuanto yo suba el programa, os va a saltar la notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan desde el Valle de Toranzo en Cantabria, en la cadena Feeling en el 107.6 del FM, y a los amigos de la Montaña Leonesa que nos escuchan en la radio Montaña Leonesa. Y sin más, nos vamos al tiempo, después a charlar con Borja y después a las noticias. Vamos a escuchar a los amigos del Calden y de High Micro que patrocinan el Morral, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. High Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica, y el Calden Outdoor, empresa referente distribuidora de productos para actividades al aire libre, caza, pesca, deportes de aventura y de montaña, patrocina el Morral del Cazador. Monoculares térmicos, visores y prismáticos son parte de la amplia gama de productos que tenéis a disposición ya en www.elcalden.es, www.elcalden.es. Óptica, visión térmica y nocturna, todo en el Calden Outdoor y en armerías colaboradoras. El Morral del Cazador. Y como todas las semanas, antes de Hunts y las noticias, toca la sección del tiempo con nuestro Jorge Rey, del tiempo con JR y de la Organización Meteorológica Tradicional. Esa sección de la que, bueno, pues todos los que estamos pues más en contacto con la naturaleza, con la caza, con la agricultura, con la ganadería, pues miramos al cielo, vemos lo que nos puede venir, lo que querríamos que viniera, porque realmente necesitamos las lluvias un poco que refresque la mente, porque vaya semanita llevamos. Jorge, muy buenas y bienvenido a tu casa una semana más. ¿Cómo estás? Pues bien, bueno. Bien, y ya con ganas de, yo por lo menos, de ver ese cambio de temperaturas. Y aquí además es que en Burgos se va a notar bastante, van a bajar bastante las temperaturas. Para mí va a ser lo mejor que podía hacer, va a ser ideal. Vamos a tener temperaturas de incluso por debajo de 20 grados en cuanto a máximas, y además vendrán lluvias, aunque no solo a Burgos, también a muchos puntos del país. Vale, pues bueno, pues si quieres, cuéntanos, hoy viernes ya se nota, es verdad que se nota ya un descenso de la temperatura comparado con lo que hemos tenido esta semana, pero sí, a partir de hoy ese cambio va a ir en progresión. Claro, hoy, por ejemplo, donde yo vivo, quizá podrían desarrollarse ya algunas nubes de tormenta. Veremos a ver si aquí, por ejemplo, acaba de caer algo. En muchas zonas del Cantábrico, pues Asturias, Cantabria, incluso País Vasco, tienen un día pues típico de allí con esos vientos de norte, ¿no? Ya empiezan a notar esos vientos de norte, con lo cual, pues eso, humedad, nubosidad. Hoy también en algunos puntos de España, del Pirineo, por ejemplo, podrían desarrollarse algunas tormentas. Hoy viernes, aquí, por ejemplo, la máxima ya es verdad que ha descendido un poco con respecto a días anteriores, pero todavía seguimos teniendo algo de calor, dado que hoy está en torno a los 30 grados, pero es verdad que ya se empieza a notar un descenso. Y, de hecho, por ejemplo, hoy en Zaragoza se esperan 38 grados, 37 en Madrid o 43 en Sevilla. De hecho, en el Valle de Guadalquivir hoy se pronuncian un poco las temperaturas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos próximos días descienden y se notará así en todo el país. Por ejemplo, mañana sábado se notará, no tanto por ejemplo en zonas del sur, aunque sí un poco, porque por ejemplo en Sevilla mañana sábado se esperan 39, pero por ejemplo en Zaragoza pasan a 30. Aquí en Burgos pasamos a 20 grados de máxima. Bueno, por lo general ya empiezan a descender, y por ejemplo el domingo se notará todavía, será mucho más pronunciado. ¿Por qué? Porque en Zaragoza podrían tener, por ejemplo, a las 4 de la tarde del domingo 25 grados, en Burgos 18, fíjate, en Bilbao 19, en Soria 18, en Madrid 25, en Sevilla 34. Es decir, que se nota un descenso importante en las temperaturas, un viento de norte que, bueno, es que además, si nosotros vemos lo que son las temperaturas a 850 hectopascales, vemos cómo se nos ha colado una masa que viene del norte completamente. Es una masa de aire frío. Pero lo más curioso de esta masa de aire frío, y sobre todo
por cómo es esta época, lo que más la hace impredecible en cuanto a tormentas es que sabemos que por cómo está la situación las tormentas van a llegar y de una forma muy fuerte a España, pero sin embargo, por ejemplo, los modelos no acaban de ver, siempre están variando un poco de qué forma, en qué sitio, cómo, cuándo. ¿Por qué? Pues porque no deja de ser, ¿no?, esas tormentas, ese momento de mucha variabilidad, como puede pasar en primavera, por ejemplo. Claro. Pero lo que sí que está claro es que llegan tormentas muy fuertes y se podrían ver registros, por ejemplo, estos próximos días, para acabar este mes, por lo general, de precipitaciones que puedan llegar a acumulaciones de 50 litros en áreas, por ejemplo, de Santander o de Gijón. Por ejemplo, en áreas de Cataluña podrían superar, incluso en algunos puntos, los 80 o 90 litros. Bueno, la verdad que uno de los puntos, de hecho, que ahora mismo los modelos están insistiendo mucho, de hecho ya llevan unos días insistiendo, como por ejemplo, sobre todo el modelo americano, es la llegada de precipitaciones muy fuertes a las Islas Baleares, donde podrían acumular también bastante lluvia. Claro, esto, si nosotros vemos un mapa, pues por ejemplo, del jueves 31, último día ya de este mes, pues por ejemplo las temperaturas a nivel de superficie seguirán siendo temperaturas, bueno, quizá más bien primaverales, porque por ejemplo el jueves 31, si todo sigue así, por ejemplo, a las 4 de la tarde podríamos estar hablando de 29 en Sevilla, de 23 en Madrid. Vamos, una temperatura estupenda, sí. De 18 en Burgos, sí, claro, efectivamente. Entonces, sí que es verdad que en algunos puntos a veces, y por la época en la que estamos, pues pueden repuntar un poco las temperaturas, como por ejemplo, hemos dado el dato de 29 en Sevilla, con esos vientos húmedos del Atlántico, incluso algo fríos, y por ejemplo, sin embargo, después de todos los sistemas de montaña y todo, pues encontraríamos ya en una zona seca y detrás de esas montañas del sur a Murcia con 32 grados, pero bueno, por lo general estaríamos hablando que terminamos el mes con un descenso importante de temperaturas y con la llegada de lluvias al país. En general, ¿qué es lo que pasa? Que se genera una zona borrascosa hacia lo que es en general Europa y que esto nos va a seguir afectando en general también para septiembre. Claro, aquí lo que vemos es que pues efectivamente llegan de lleno las borrascas y ¿por qué? Porque llega una borrasca que lo que va a hacer es directamente bajar los mercurios y ponerse en marcha a bueno, empezar ya a esa actividad. Activar el botón del otoño. Eso es. Y de hecho, bueno, lo que es a nivel de lo que es el Polo Norte, ¿no? Nosotros vemos un mapa de presiones atmosféricas y se ve como ya está empezando a coger actividad y se está empezando un poco se va a ir reactivando, vamos, lo que es todo el sistema, la atmósfera y tal, así que bueno, ya a esperas de empezar con ese ritmo ya de cara al otoño e invierno, así que bueno, de hecho una de las cosas que no tardaremos ya mucho en hablar será sobre el tema de las cabañeras y que nos pueden empezar a indicar de cara pues a próximos meses, sobre todo de cara al invierno, ¿no? Cambia completamente el panorama. Perfecto, muy bien. El refrán, hay que terminar con el refrán como todas las semanas. Pues sí, porque hoy es 25 de agosto. Y hay un refrán que nos dice: si San Ginés se pone montera, ha de llover aunque no quiera. Así que se va a poner montera porque parece ser que, bueno... Pues que va a venir algo de fresquito y va a llover, efectivamente. Efectivamente. Sobre todo en la mitad norte, ¿no? Podemos decir que las tormentas pueden afectar a... Sí, bueno, norte y... sobre todo norte y Mediterráneo. Norte y Mediterráneo, vale. Pero vamos, en general también llegarán precipitaciones, por ejemplo, a áreas del sur. O sea, sí que es verdad que tampoco... Para lo que es acabar agosto, lo más importante es lo que he dicho. Lo más importante es el Cantábrico, zonas del norte y el Mediterráneo. Fenomenal. Muy bien, Jorge, para el que te quiera seguir, tu página web de la Organización Meteorológica Tradicional. Eso es, a través de, bueno, y todas las redes sociales del Tiempo con JR y como no también pues el canal de YouTube del Tiempo con JR. Fenomenal, bueno, y enhorabuena por esas charlas que estás teniendo, cada vez te llaman de más sitios. Esta semana pasada estuviste en Poza de la Sal, en la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente.
Y la verdad es que, bueno, pues que da gusto escucharte y da gusto como bueno, pues cada vez la gente se interesa más por tu trabajo, por tu predicción, porque eso significa que no vas desencaminado. Bueno, pues oye, poco a poco. Claro, eso es, muy bien. Pues nada, hasta la semana que viene, Jorge, un abrazo. Venga, muchísimas gracias a ti, un saludo. Hasta luego. Buen fin de. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes, Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. El Morral del Cazador. Y como cada 15 días, como cada 2 semanas y antes de las noticias, toca la sección de nuestros amigos de Hans, Mi Caza y Todo Montería, el portal donde vamos a encontrar, bueno, pues a la medida de cada uno, lo que cada cazador quiera, el tipo de caza que quiera practicar, mayor, menor, nacional, internacional. Todo lo vamos a encontrar en www.huntts.com, hans.com, y hoy uno de sus asesores, Borja Castrillo, nos acerca a las ofertas más destacadas. Borja, amigo, bienvenido en una nueva ocasión a tu casa, ¿cómo estás? Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Pues todo bien, encantado de estar aquí una semanita más. Igualmente, nosotros de recibirte, de que nos traigas esas maravillosas ofertas que nos soléis traer con toda la garantía de Hans y que tan contentos están pues todos vuestros clientes, ¿verdad? Efectivamente. Ya todos disfrutando de sus tiraditas de media veda y por supuesto todos en general, clientes, asesores y todo el mundo nerviosos con la temporada que está ahí. Sí, nada, la tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal los clientes que han ido a vuestras tiradas? ¿Han salido satisfechos, todos contentos? Porque sé que ha habido algún fiasco por ahí, no digo de Hans, pero sí de algunas orgánicas que se dedican al tema de las tiradas de palomas, pues que han pinchado en hueso. Bueno, ya sabes que eso no es ninguna novedad, que los bandos de 2.000 y 3.000 palomas que estaban ayer de repente se los lleva el viento y esas cositas que suelen pasar, pero bueno, con nosotros afortunadamente todo ha ido bien. Ya sabes que siempre contamos con la gente de confianza y si contamos con alguien nuevo es con una investigación previa, habiendo ido a ver los comederos y demás, o sea que de momento pues un éxito. Además parece que es un año muy bueno, que se están pegando muchos tiros, está entrando mucha torcaz, no como el año pasado, que sí que se vio mucha zurita, por ejemplo. Y en general yo creo que todos muy contentos. Sí, bueno, hay zonas, ¿eh? Yo pensaba que en general se iba a dar bastante mejor, pero hablando con gente, pues hay personas que sí, que me dicen pues bien, y otros me dicen que regular, incluso hay personas que me dicen mal, cosa que a mí me sorprende con la paloma torcaz, pero bueno, es verdad que es una ave migratoria y que, salvo las que están cerca de las ciudades, que ya sabemos que son casi sedentarias, las que están en campo, como yo digo, las de campo, pues esas sí que se rigen más por la climatología, por lo que pueda venir, y a lo mejor pues les afecta más los calores, que se muevan menos o que se mueven a un sitio más frescos. Al final, bueno, pues no son tan sedentarias como las de ciudad, entonces en esas son las que más puede variar el éxito de las tiradas,
y de las que se está quejando algunas personas de que no está siendo como a ellos les gustaría. Pero bueno, vamos a ir un poquito a las ofertas que nos traéis para hoy. ¿Qué nos vais a ofrecer desde Hans esta semana? Pues para los más rezagados que todavía no hayan ido a la media veda, a Las Palomas, pues tengo una tiradita bastante interesante muy para el bien. 9 de septiembre. Fenomenal. Cuéntanos. Pues esto es una tirada de media veda que va a tener lugar en Sevilla, ¿vale? En una finca pues conocida también por el panorama montero, que es la finca de la Zamarrona. Ajá. Está en el Pedroso, en Sevilla. Sevilla. Uh-huh. Bueno, es una finca que ya conocen muchos porque año tras año es una mancha que además se caza 2 veces. Primero se caza con reses y la segunda, que se da a final de temporada, se da solo a jabalí. Pero también es una finca que cumple todos los años con creces en el tema de las palomas. Bueno, bien. ¿Y cuáles son las opciones o cuáles son los precios y los días, etcétera, etcétera? Cuéntanos. Pues en este caso te traigo la del 9 de septiembre, que son 300 euros, y se va a cazar con 14 puestos. Como te digo, es ahí en Sevilla, es una tirada de mañana y de tarde. Fenomenal. Que a nadie le parezca raro el precio, que son 300 euros, pero son tiradas que de verdad, de corazón, valen la pena. Son tiradas en las que nadie queda descontento y yo creo que vale la pena probar. Sí, a ver, claro. Acostumbrados como a pagar cantidades industriales de dinero y eso pues no tiene por qué significar nada. No, lo que pasa es que la gente está acostumbrada a ver tiradas cerca de las ciudades, Madrid, Valencia, Valladolid, por ejemplo, 900, 1000 euros las tiradas, pero claro, son tiradas en las que se tiran las palomas que se tiran y luego aparte las perchas pues son muy abundantes. Estas tiradas de palomas son para divertirse y que a lo mejor pues matas o pegas, ¿qué te puedo decir? 60, 80 tiros y bajas 30 palomas, por ejemplo, pues te las has pasado en grande, pero por eso el precio que tiene. Efectivamente, pues aquí tampoco hablamos de esas cantidades de palomas, pero oye, que para hacerte una perchita de 25 palomas, 30 claro. Palomas mañana y tarde, pues lo que hablábamos antes, se ha dado bien, se ha dado mal, al final es algo muy de cada cazador. Claro. Pues hay que le gusta matar 4 o 5, que son las que se va a comer en casa, y se va súper contento, y los hay que les gusta tirar un cajón, y pueden quedar un poquito menos contentos. Pero bueno, eso llamándonos a nosotros, diciéndonos pues qué es lo que buscas, qué es lo que te interesa o cuáles son tus expectativas, pues nosotros ya te vamos recomendando. Esta es una tirada que calidad-precio yo diría que está muy bien. Seguro que sí. Muy bien, fenomenal. Recordamos precio, 300 euros. Son 300 euros para el día 9 de septiembre, mañana y tarde, en el Pedroso, en Sevilla. Fenomenal. Vamos a la siguiente. Vale, la siguiente, pues te he preparado una caza en mano de codorniz. Ah, muy bien. Una suelta, ¿no? O sea, un intensivo, vamos. Se trataría de un coto intensivo, pues bueno, ya sabes, no sé si habrás estado hablando con gente o has salido tú mismo a la codorniz este año, pues según qué zonas se ha dado mejor, se ha dado peor, pero yo diría que en aspectos generales bastante flojita. Muy floja, en general floja, sí, salvo excepciones muy puntuales y otros que lo hacen con trampas, hay que decirlo claramente, porque bueno, se ven perchas en algunos sitios muy abundantes y en el coto al lado pues 2 o 3, bueno, pues es por lo que es, los malditos reclamos electrónicos. Claro. Que a ver si la gente ya se le quita las ganas de utilizarlo. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Es que estoy un poco caliente con ese tema. Perdona, Borja. Es lo de siempre. Si no lo cuidamos, terminará desapareciendo. Porque la avaricia rompe el saco. Efectivamente. Pero bueno, cuéntanos, para los que la media veda les ha resultado bastante floja, ¿qué opción les dais? Pues mira, esto es una finquita en Sevilla. Es una jornada que dura un día y tiene un precio de 100 euros. ¿Vale? Son codornices, bueno, pues que si alguien requiere la documentación de la codorniz, pues la va a tener. Es una codorniz con una pureza certificada, que ya sabes que hay mucho lío también con ese tema de mestizajes, problemas de ese estilo. En este caso no hay mestizaje de ningún tipo. Son 100 euros y te incluye 20 codornices, que o bien vas y las abates tú solo, o bien te llevas un amiguete porque se puede compartir. Es decir, 50 euros cada uno y echáis una mañanita de codornices, que oye, yo creo que con 10 cada uno pues te das con un canto en los dientes, después te vas a comer y has echado un día pues en condiciones. Fenomenal, muy bien. Y eso, claro, eso no hay ningún día exacto, puede ser el día que tú quieras. Eso desde octubre, pues cuando quieras te acercas por allí. Yo creo que además es un precio más que asequible, sobre todo si lo compartes con alguien, pues que son 50 euros
en comparación al día que vas a pasar. Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Más ofertas? Pues continuamos con caza menor. Ahora en este caso perdiz sin cupo. Claro, pues esto ya para la temporada general, ¿no? A partir del 8 de octubre. Para los que están tan nerviosos como yo, que sepan que ya tenemos disponibles todas esas ofertas por si quieren ir armando sus calendarios, contratar un fin de semana al mes o dos, pues para aquella gente que tampoco a lo mejor tiene posibilidades de hacerse con un coto, pues también te puedes programar tu temporada en este tipo de lugares. Claro, efectivamente. O cogiendo unos días sueltos ya programados en función de los fines de semana o cuando libre cada uno. Yo creo que estas opciones siempre están muy bien. Sí, señor. En este caso es en Toledo, muy cerquita de la ciudad de Toledo. Es una finca que sé de buena mano que está cuidada durante todo el año. Es una finca a la que ya han ido muchísimos clientes de parte de Hans. Y te soy sincero cuando te digo que ninguno me ha puesto ninguna pega. Muy bien. ¿Cuáles son las opciones que tú puedes contratar? ¿Días sueltos? O desde ya puedes decir, pues mira, voy a ir un sábado al mes o todos los sábados de la temporada voy a cogerme una acción. Entonces pues estarán un precio o dependiendo, ¿no? Supongo. Eso se puede preparar, ya sea pues a ver si alguien quiere media tarjeta. Si alguien quiere un pase de temporada se lo podemos preparar también. O directamente en este caso pues un día de perdiz sin cupo, que son 250 euros. Pues ya te digo, es una perdiz, es un coto intensivo, pero es una perdiz que tiene buen arranque, muy dura. Piensa que la van repoblando, pues te puedes topar, sí es cierto, con una que vuele un poco menos, pero te puedes topar con una que lleve ya un par de meses allí. En fin, claro, es lo que te iba a decir. Y a mí, por ejemplo, yo voy de vez en cuando, ¿eh? A mí me gusta ir por lo menos 2 o 3 veces al año a los intensivos o a sitios de refuerzo de perdiz de este tipo, porque, bueno, pues al final al perro le viene bien, tú te entretienes y pasas un buen día. Encima, si vas con amigos, con mucho más. Pero a mí me gusta ir, por ejemplo, pues a partir del mes de noviembre, ¿sabes? Que, bueno, pues ya la temperatura es más fría, las perdices ya llevan un tiempo en el campo, no es como los primeros días, que a lo mejor, bueno, pues entre el calor, entre que son perdices jóvenes, pues todavía en el instinto no le tienen desarrollo al 100% y les cuesta salir un poquito, pero ya cuando las han volado cazadores anteriores y vas en un día de noviembre y diciembre, pues oye, hay días que incluso hasta te lo pasas bien de lo difícil que te lo pueden llegar a poner. Efectivamente, yo por eso recomiendo este coto, porque repito, sé de buena mano que aquí se lo pasa a todo el mundo como Dios manda. Además, no es que estén por ahí sueltas, sino que para dar cierta garantía o un poquito más de garantía se refuerza antes de cada jornada con 10 perdices por cazador. Y aparte es una finquita que tiene bastantes conejos, que el descaste también ha sido un éxito este año. Entonces, bueno, pues el que quiera batir un conejo son 15 euros por conejo. Y luego si se quieren añadir más perdices reforzadas, pues también por 14 euros cada perdiz se va reforzando. Fenomenal. Entonces es una finca pues especial también por cómo es la finca, ¿no? Porque tiene arroyos con juncos, tiene maleza de esta muy prieta para aquel que quiere ir con podencos, bueno, tiene retamares, monte bajo para el tema de los perros de muestra. Claro. Muy variadita, con varios escenarios para no dejar indiferente a nadie. Fenomenal. ¿Alguna oferta más? Pues concluimos con una acción de caza menor para lo que estábamos comentando antes, la gente que se quiere preparar la temporada. ¿En pues este mismo sitio? No, tenemos en una finquita de Sevilla una acción también para compartir con otro cazador, en la que puedes disfrutar de todo tipo de modalidades, porque te las incluye. No es una acción de una tarjeta en la que puedas ir al coto a cazar en mano siempre que quieras, sino que te incluye como un programa de caza para la temporada. ¿Vale? En este caso son 2.000 euros. Como te digo, se puede disfrutar entre dos, o sea que si ponen 1.000 cada uno, pues pueden ir doblando. Pues bueno, como te decía, tiene una primera cacería, que son una tirada de 500 perdices y 100 palomas. Ajá. Te dan a elegir entre el 10 o el 24 de noviembre. Tiene una segunda cacería, que es una tirada de 500 patos, que es un pantano. Anda, mira, curioso. Que se caza con 10 puestos. Además muy muy bien, porque son 10 puestos en torno a la charca. 9 de ellos están en tierra y uno de ellos está en mitad de la charca. Claro. Claro, joder, qué chulo. Entonces, claro, como van rotando, pues si te toca ese puesto ya sabes cómo te lo vas a pasar. Van a venir de todas partes. Jolines, muy bien. Muy bueno, muy buena esta recomendación, Borja. Después, habría una tercera cacería, que son 500 perdices, 100 palomas y 100 patos.
que sería elegir 20 de enero o el 3 de febrero. Y como cuarta cacería, pues dejaríamos 3 días de caza en mano a perdiz, pues paloma, liebre, para los 2 cazadores. Con un máximo de 10 pájaros por escopeta y hasta las 2 de la tarde. Entonces, pues bueno, como ves, hacen bastantes tiradas, se caza un poquito de todo. Luego, para aquellos que no quieran caza en mano, tienen ojeos y sueltas, ¿no? Para la gente que le gusta más el reclamo, anda, cazador de reclamo también, sí. Pues en lugar de esta cuarta cacería, ofrecerte 3 días de caza en mano, se sustituye por una acción de 6 días a reclamo. Bueno, pues bien, seguro que alguno nos escuchará que seguro que le interese, porque hay mucha afición al reclamo entre los morraleros. De todas formas, todas estas ofertas que nos estás haciendo y nos estás contando, las puedes encontrar en Hans. Lo que pasa es que bueno, pues a lo mejor para alguno le resulta algo complicado, pero si os llaman al teléfono 91 120 60 088 o al número de WhatsApp, ¿cuál es vuestro número de WhatsApp? Es el 689-6543-27. Fenomenal. En cualquiera de esos dos, vosotros atendéis, o por ejemplo, si están escuchando alguna oferta de las que hemos hablado ahora mismo, pueden decir, oye, que he escuchado en el Morral una oferta de caza menor para la temporada o días sueltos en Sevilla, en Toledo, estoy interesado tal. Con eso vosotros ya os hacéis una idea de la oferta que es, ¿verdad? Por supuesto, si nos dicen que viene de parte del Morral, ya sabemos exactamente de qué está hablando. Esto es como siempre, o bien buscas por los filtros que hay en la web, ya sabes que en este caso filtrando por modalidad caza menor y ubicación Andalucía, pues ya más o menos te van a salir muchas. Que no la encuentras en concreto, pues en este caso que son 2.000 euros, puedes poner un precio mínimo de 2.000 euros que seguramente te salga de las primeras. Y así ya te sale. Si no, pues como bien dices, al fijo o al WhatsApp, te atendemos encantados. Fenomenal. Igual que para el tema de las licencias, ahora que estoy hablando de Toledo, que si Sevilla, que no sé qué, pues ya sabes que a través de Hans podemos echarte una mano tramitando la licencia para que vayas donde quieras. Fenomenal. Muy bien, Borja. Pues nada, que termines bien la Medaveda y ya hablamos dentro de 15 días, no sé si hablaré contigo o con Jero o con Miguel, con alguno de los asesores, ya hablaremos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta la próxima, a disfrutar de la Medaveda y a sobrellevar este calor como podamos. Eso es. Bueno, yo creo que a partir de esta semana ya, yo creo que nos van a dar un respiro y bueno, lo que nos ha contado Jorge hace un momentito, que vienen tormentas, así que la berrea ya se está preparando. Esperemos que así sea. Bueno, berrea y que estas lluvias de agosto para el tema de las setas luego de cara a octubre vienen de maravilla. Así que llueva, que aparte que el campo lo necesita muchísimo. Sin duda. Muy bien, Javi. Borja, un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Hasta luego. Y tras charlar con Jorge y Borja, nos vamos a las noticias de esta semana de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vais a poder disfrutar de los mejores documentales de días de caza para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Lo podéis ver en el perfil de YouTube en cazaworld.tv o en www.cazaworld.com, donde también podemos leer que el PP de Castellón se compromete con los cazadores a recuperar el Parani y hacer pruebas con el cesto malla. La Diputación de Castellón respalda a los paranayers que puedan hacer las pruebas científicas del cesto malla, un método que podría permitir la vuelta de esta modalidad de caza tradicional. Animalistas destrozan el coche a un cazador en Cataluña y a otra le pinchan las ruedas el día de la apertura de la Medaveda. Uno en Cataluña y el otro en La Rioja. La violencia animalista no cesa. Los ataques a cazadores, pese a ser numerosos, no están penados por la ley y el animalismo sigue actuando con total impunidad. El gobierno repartirá casi 2 millones de euros entre asociaciones animalistas en el caso en el que Pedro Sánchez volviera a gobernar. Su Dirección General de Derechos de los Animales subvencionará a las asociaciones animalistas con casi 2 millones de euros. Bomberos de Navarra rescatan a un jabalí en un canal. El problema es que han tenido que salir corriendo. Un complicado rescate de este ungulado que había caído al canal de Navarra termina con éxito gracias a la pericia de los bomberos y los guardas forestales, que una vez el animal estuvo fuera tuvieron que huir porque este les atacó.
Denuncian a 2 individuos en Burgos por utilizar reclamos electrónicos para cazar codornices. Los 2 infractores de Cantabria han sido denunciados además por utilizar más perros de los permitidos en una jornada de caza, llevar uno de ellos sin microchip y portar una escopeta sin limitador de munición. Los sancionados utilizaron 2 reclamos electrónicos de codorniz junto a un temporizador que atraían durante la noche a las aves a la zona en la que ellos lo habían instalado para poder cazar a la mañana siguiente. Bueno, pues a ver si estos no son los únicos y todo el resto que lo hacen mal también se les pilla y se les denuncia y se les quitan a todos las ganas de cazar de esta manera, si se le puede llamar cazar. Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Manchones, en la provincia de Zaragoza, por delitos contra la flora y la fauna. El individuo, en concreto, poseía medio centenar de trofeos de caza de dudosa procedencia y sin documentación que legitimara su tenencia, según ha informado fuentes del Instituto Armado. Dichos trofeos los tenía guardados en 2 inmuebles de las localidades de Daroca y Manchones. Animales naturalizados como un urogallo, nutria, un arrendajo, una jineta o un oso pardo son ejemplos de algunos de los animales intervenidos. Agentes forestales de la Comunidad de Madrid han denunciado a un individuo que había cazado de manera ilegal tórtolas. Ha sucedido en Colmenar de Arroyo, tórtolas comunes. Como es bien sabido, la caza de esta especie hoy en día está totalmente prohibida en España. La empresa Mochares ofrece 2 puestos de trabajo como guardeses. La conocida finca de caza situada en el municipio de Nambroca, a 10 kilómetros de Toledo, ha publicado una oferta de trabajo para contratar a 2 guardeses a tiempo completo. Casi 500 jabalíes han sido avistados por los arqueros que controlan su población en Cáceres. El servicio de control con arco de jabalíes de FedEx Caza ha logrado disminuir la presencia de estos animales en Cáceres, una ciudad que sufría su sobrepoblación. Así lo confirman los datos de la policía local, que muestran una notable reducción de los avisos de los vecinos. Y vamos con la última noticia, en total relación con la tertulia que vamos a tener en unos minutos, y es que más de 400 vacas mueren al día por la enfermedad hemorrágica en Extremadura. La Unión Extremeña de Ganaderos ha exigido tomar medidas inmediatas y contundentes para frenar los graves efectos que la enfermedad hemorrágica está teniendo en el ganado vacuno. Buenas, somos Armería La Gacela, estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31, nos dedicamos principalmente a la caza, la pesca, la hípica. Nuestro teléfono de contacto es el 639 60 10 93 y nuestro WhatsApp es el 65869 3101. Estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono, como en nuestra web armerialagacela.com, como en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos y les esperamos. El morral del cazador. Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, ven a la escuela de calor. Bueno, morraleros, vamos con la tertulia de cada semana, y tertulia importante y de vital interés, la que os hemos preparado para hoy. Vamos a poner al día con datos actualizados y conocer en profundidad más sobre la enfermedad que está pues marcando este verano y que tiene en vilo tanto al sector cinegético como al sector ganadero. Como os imaginaréis, vamos a hablar de la enfermedad hemorrágica epizootica, y lo vamos a hacer pues de la mano de 2 expertos en la materia, uno de lo científico y otro pues más de a pie de campo. Expertos en la materia, como es Cristian Gortázar, jefe del Grupo de Sanidad y Biotecnología del IREC, todo una eminencia en este binomio, como siempre digo, que debe ser indivisible, como es el de la ciencia y el de la caza. Cristian, muy buenas y bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, pues estupendamente. Bueno, ¿qué tal está llevando el verano?
bien, con calor como todo el mundo, pero vamos, bien, no nos vamos a quejar. Supongo que mucho trabajo, ¿no? Te estará llegando información desde hace 3 meses prácticamente a diario sobre el tema de la enfermedad. La verdad es que el teléfono no para y el correo electrónico tampoco, sí, es, bueno, pues de vez en cuando hay situaciones de estas y hay que estar un poco atentos, claro. Bueno, pues ahora entramos en detalle a comentarlo, pero también nos acompaña, y como decía, de primera mano y a pie de campo, Alfonso García Mogollón, guarda y gestor de caza de fincas en la provincia de Ciudad Real. Alfonso, bienvenido al Morral, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios, con las calores, pero bien. Es lo que te iba a decir, que allí en Ciudad Real también aprieta de narices, ¿eh? Sí, está apretando bien la cosa. Bueno, lo primero de todo, Cristian, conocer la enfermedad. Creo que hay muchas dudas, incertidumbres, bulos en cuanto a la misma, sobre todo de dónde viene y cómo ha podido llegar. Vamos a ver, pues el cómo ha podido llegar en este caso es muy fácil. Pues una enfermedad, vamos a empezar por lo primero, es una enfermedad vírica, producida por un virus, además un virus ARN, muy parecido al de la lengua azul, el que causa la lengua azul en ganado ovino, que seguramente es bastante más conocida por el sector ganadero. Y igual que la lengua azul, se transmite por vectores, en este caso por unos mosquitos muy pequeños, unos dípteros muy pequeños, de un género que se llama culicoides. Son mosquitillos casi microscópicos, muy pequeños. Entonces, ¿cómo ha venido? Ha venido por el viento. Desafortunadamente, la enfermedad hemorrágica epizótica tiene una distribución muy amplia y hay serotipos en Japón, hay serotipos en Norte de África, en Oriente Medio, serotipos en Estados Unidos también. Y desafortunadamente llevamos una serie de años con detecciones en el norte de África y igual que la lengua azul, pues en su momento entró también vía estos vientos, estas calimas que nos vienen a veces con la arena sahariana y tal, cuando soplan los vientos desde el sur, pues de la misma forma que así entró la lengua azul en su momento, en repetidas ocasiones, pues ahora ha entrado la enfermedad hemorrágica. Es decir, el viento nos trae los culicoides pican aquí al ganado y entonces ya se inicia un ciclo en el que pues el ganado o los ciervos infectados van multiplicando, van desarrollando virus, tienen un periodo de viremia, es decir, de circulación del virus, que puede ser de 10, 12 días. Entonces, en esos 10 o 12 días, sobre todo hacia el final de ese periodo, cualquier nuevo culicoides que pique al ganado infectado, claro, se va a llevar el virus. Y lo malo es que no solo se lo lleva y luego lo transmite cuando pica al siguiente animal, sino que además estos son vectores biológicos, es decir, que multiplican el virus. El virus se multiplica dentro del vector, tiene un ciclo dentro del vector. De forma que los pocos virus que haya podido llevarse el culicoides con su dieta de sangre se van a multiplicar, van a convertirse en muchísimos más, en infinitos más, y luego cada picadura a otro animal susceptible pues puede suponer una transmisión. Claro. Alfonso, ¿vosotros creéis que es una enfermedad nueva aquí o habéis notado antiguamente algún caso que se pareciera a lo que está pasando ahora mismo? Pues yo creo, Javier, que el año pasado algo tuvimos parecido, si no era igual. Tuvimos algunos casos, fueron muy poquitos, la verdad, pero hubo algunos casos que ahora viendo esto llegamos a una conclusión, vamos, entre los guardas, que pudiera haber sido ya el comienzo del bicho este. Cristian, ¿vamos a tener que tomarlo como algo normal cada vez que llegue el calor? No necesariamente cuando llegue el calor. De hecho, el pico de actividad de los culicoides normalmente es un pico de finales de verano, otoño. Es decir, es fundamentalmente después de un momento de lluvias y mientras todavía las temperaturas sean razonablemente elevadas. Ya cuando las temperaturas son muy bajas, pues la actividad del culicoides cesa. Casi lo raro de este año ha sido esa actividad tan temprana, que posiblemente fuese debida a esas lluvias tardías que tuvimos allá por el mes de junio. En mayo, junio, sí. Mayo-junio. Entonces, eso posiblemente ha facilitado una eclosión, digamos, anticipada en el tiempo de los culicoides y una cantidad de transmisión
fuera de lo común ahora en verano, ¿no? Claro, entonces lo que decimos siempre, nunca llueve a gusto de todos. Cuando llovía en mayo y en junio estábamos tan contentos, pues decíamos, bueno, no ha llovido cuando ha tenido que llover en los meses de marzo y abril, y al final, bueno, pues parece que algo se va a recuperar, y es verdad que, bueno, pues algunas cosas les ha venido bien, pero para otras, como puede ser el caso del que estamos hablando, pues al final ha contribuido a esa expansión. Ahora mismo, ¿en qué situación se encuentra? Porque ya hemos hablado cómo se transmite el mosquito. ¿Cómo se está distribuyendo en la península? Los últimos datos que tenéis actualizados. La verdad es que hace tiempo que no veo ninguna actualización en cuanto a distribución de los casos, pero ya llegan ondas de que desde luego está en Albacete, posiblemente haya entrado ya también en Murcia, ha llegado a Salamanca, es decir, se está expandiendo sobre todo, aunque no solo, pero sobre todo por, digamos, el área de distribución de la dehesa. Entonces, toda esa área de distribución que implica condiciones climatológicas muy favorables, climatológicas y ecológicas muy favorables para algunas especies de culicoides. Por ejemplo, para Culicoides imícola, que es uno de los principales transmisores de lengua azul. Con la enfermedad hemorrágica epizootica no sabemos cuál es la especie o las especies que sean las principales transmisoras, pero podemos suponer que las que sean buenas para lengua azul seguramente serán buenas también para esta otra. Entonces, ya digo, la España de la dehesa en principio se va a ver afectada de forma más o menos completa, y alguna provincia cercana, próxima, estoy pensando pues en Murcia, en Cuenca, en quizás Madrid, no lo sé, pues posiblemente también puedan verse afectadas, ¿no? El mosquito, claro, nosotros siempre asociamos, como te decía yo antes, al calor y a la humedad, ¿no? A las zonas pues en charcas, en abrevaderos, en zonas de lagunas, pues al final donde haya más concentración, normalmente de insectos, pero en este caso no, ¿verdad? En este caso no. Eso es. Aquí es muy importante decir que eso no es así. Claro, por eso te lo decía, porque quería insistir en ese tema. Sí. Aquí hay una intervención, además, que se está realizando en algunos casos de forma errónea, con toda la buena intención, pero sin ningún fundamento, que es el meterles cloro, el tratar de alguna forma las charcas, y resulta que estos mosquitillos tan pequeños no crían en las charcas, no tienen nada que ver con los mosquitos que nos pican a nosotros, con los Pulex, con toda esta gente que sí cría en ese tipo de ambientes, algunos de ellos. Los culicoides crían realmente en cualquier sitio donde se junten dos cosas, algo de humedad y muchísima materia orgánica. Es decir, un sitio donde hay una plasta de vaca o donde hay unas deyecciones de ciervo, y que a lo mejor en la huella de esa vaca o de ese animal se haya acumulado un poquito de agua por la razón que sea, un poquito de humedad, pues en ese sitio es suficiente para que críen los culicoides, para que se desarrollen las larvas. Es decir, estos no se asocian a charcas, no se asocian a abrevaderos, no se asocian a este tipo de cosas, sino a microzonas húmedas mucho más pequeñas, mucho más efímeras, mucho más complicadas, además de localizar y de controlar o tratar, ¿no? Alfonso, vosotros, tanto tú como el resto de guardas, de compañeros, ¿cómo estáis llevando la situación y qué medidas estáis adoptando para ayudaros entre vosotros? Y bueno, pues al final la gente también anda preocupada por la situación. Sí, pues la verdad que la preocupación es bastante grande, porque estamos viendo que cada día que pasa, pues echa de menos más reses, de las más conocidas, claro. Y el comportamiento de los animales, hay días que son muy reacios, los ves muy tranquilos, otros días los ves un poquito más nerviosos. De hecho, ver animales ya con el síntoma de morirse no lo hemos visto, pero como así un poquito caribajo y luego a los 4 días pues no aparecer, pues ya. El síntoma ese ya lo estaba viendo que viene de ahí, ¿sabes? Y dando vueltas todos los días por el monte, pues al final va sacando animales, y un día 2, otro día 1, otro día 3, y aquí llevamos 18 y hay más, claro.
Claro, Cristian, hablaba ahora Alfonso de esa primera sintomología de cabizbajos, animales como tristes. ¿Cuál es la sintomatología principal? Vamos a ver, esto es un virus. Como buen virus, lo que nos va a producir, lo que le va a producir al animal infectado es una fiebre. Entonces, con esa fiebre el animal va a tener un malestar por un lado, va a estar débil, va a estar apático, va a estar perdiendo instinto de vida y además va a intentar buscar el fresco, buscar la sombra y sobre todo buscar el punto de agua, buscar meterse en la charca o cerca de la charca de turno para refrescarse en lo posible. Claro. Luego depende un poco de la evolución clínica, ¿no? La inmensa mayoría, afortunadamente, de los animales que se infectan se recuperan ellos solos y o bien son asintomáticos, es decir, no presentan ninguna sintomatología o presentan síntomas relativamente débiles y luego pues van recuperando. Pero si no se recuperan, pues la cuestión puede avanzar. ¿Cómo avanzará? Pues fundamentalmente con dos cuestiones. Puede haber lesiones y cambios en las mucosas, sobre todo de los hollares, de la boca, de la lengua, y puede haber también signos respiratorios. Las lesiones que podamos encontrar en boca, en hollares, en lengua, etcétera, pues pueden ir desde cianosis, es decir, aspecto amoratado, tanto de la lengua como de las mucosas, por ejemplo, de los labios, hasta la aparición de pequeñas lesioncitas, pequeñas úlceras o pequeñas erosiones que eventualmente además pueden tener luego una contaminación secundaria bacteriana y digamos aparecer como costras o como lesiones un poco más aparatosas, ¿no? Eso por ahí. Los signos respiratorios van a deberse a una inflamación, una neumonía que se va a producir. Entonces, eso va a generar problemas respiratorios debidos en parte a que hay salida de espuma por tráquea que eventualmente incluso se puede ver en los hollares o se puede ver salir por la boca. Esa espuma puede o no tener alguna cantidad de sangre porque se rompa algún capilar y entonces aquello se tiña un poco de color rojo, ¿no? Eso ya es una situación digamos de clínica un poco más avanzada. Ese animal en principio sí corre un cierto riesgo de poder eventualmente morir, ¿no? Alfonso, vosotros que estáis todo el día en el campo, ¿a qué especies se está afectando más? Porque, claro, nos centramos en el venado, pero también el ganado, sobre todo en las vacas, es a lo que más está afectando. Pero ¿conocéis casos en vuestras fincas que haya afectado a otros animales que no hayan sido venados? Pues Javier, aquí de momento tenemos muflones también y lo único que le está pegando fuerte es al venado, a la cierva y al gabato. Lo que es cervuno. Fíjate, Cristian, ¿y eso por qué será? Al final son ungulados igual, ¿no? Y dentro de las vacas... Son ungulados, pero sí, pero son especies distintas. Lo mismo que con la lengua azul, pues normalmente lo que se va a ver afectado son las ovejas y en cambio, pues una cabra o una vaca normalmente en el serotipo 4, por ejemplo, pues no se van a ver afectados. Luego depende también del serotipo, el que esté circulando en cada momento. Hay serotipos que tienen más tropismo por unas especies o por otras. Por ejemplo, en lengua azul, el serotipo 8 sí que causa algunos problemas en vacas, aunque sean de menor entidad que no vino, ¿no? Entonces depende un poco. Pero bueno, yo creo que en el fondo lo que nos cuenta Alfonso aquí es buena noticia, porque todos estábamos preocupados también por la posibilidad de que se vieran afectados, pues no lo sé, por ejemplo, corzos o cualquier otra especie, y en principio al menos no parece que lo esté siendo de una forma llamativa, ¿no? Sí, no, al menos no tan llamativa como está pasando con el venado, porque sí que es verdad, bueno, pues que se han podido ver vídeos de cabras montesas, se ha podido ver algún vídeo de algún corzo o incluso de algún gamo, pero lo que predomina y los vídeos que nos llegan a los teléfonos, etcétera, etcétera, o lo que se puede ver en redes sociales, que a ver, que muchas veces la asociamos a la hemorrágica, que no tiene por qué y que a lo mejor es un vídeo de hace 2 años, pero lo que se está viendo de forma generalizada es el venado, a las pepas y a los gabatos del año o del año anterior. Efectivamente, una cosa importante ahí es decir que el laboratorio oficial y los demás laboratorios que hacen alguna analítica de esta infección
solamente han encontrado por ahora infecciones confirmadas, es decir, con PCR positiva al virus, etcétera, etcétera, en ciervos y en vacas. No hay, de momento, ninguna otra especie, ni doméstica ni silvestre, en la que se haya podido confirmar la infección. Sí que circulan vídeos por ahí de cabras, de tal, de cual, pero, en fin, un vídeo y la observación de estos signos, que ya ves que son signos muy poco específicos, no quiere decir necesariamente que estemos ante una enfermedad hemorrágica. Podemos estar frente a muchísimas otras cosas, ¿no? Eso hay que hacer un buen diagnóstico antes. De todas formas, Cristian, aprovechando que te tenemos hoy aquí, te voy a hacer una consulta. Yo no sé, pero últimamente muchas de las enfermedades que surgen, que a lo mejor estaban ahí latentes, pero que a lo mejor llevaban tiempo sin aparecer o sin dar un brote gordo, como por ejemplo, el de la hemorragia epizootica, afectan muchas al tema pulmonar, tema pulmonías, pues igual que le pasa al conejo con la neumonía, con la vírica, o la liebre también. Al final son todas enfermedades que tienen que ver con la respiración, ¿no? Con los pulmones. Bueno, lo que pasa es que las lesiones que afectan al respiratorio las observamos a lo mejor con más claridad o con más de una forma más directa, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad hemorrágica del conejo, sí, y del síndrome de la liebre parda, que es su equivalente en liebre, eso en realidad es una hepatitis aguda. Es decir, el órgano más afectado es el hígado, pero claro, eso no lo vemos. Claro. Eso, ¿sabes? Lo ve el patólogo cuando abre el animal en el laboratorio y ve que el hígado está, vamos, que parece cocido directamente, ¿no? De destrozado que está. Y las consecuencias respiratorias o de cualquier otro tipo son simplemente, pues eso, una consecuencia secundaria de la lesión principal, que es en ese caso en hígado. En el caso de la mixomatosis sí que es cierto que también afecta con bastante frecuencia al respiratorio, aunque no siempre, depende del tipo de cuadro. ¿Hay tratamiento? Hay tratamiento, sí, lo que no hay es vacuna. Supongo que la sacarán, ¿no? Si que esto sigue así, de algún tiempo, pues tendrán que poner en marcha una vacuna, igual que pasó con la lengua azul, etcétera, etcétera. Es posible. De hecho, se está trabajando en ello, en el CISA y en otros centros en Europa se está trabajando en el tema de vacunas. Y frente a determinados serotipos en Estados Unidos existen también vacunas para la enfermedad hemorrágica epizootica. Además, a ver, aquí hay que ser prudentes. Si hablamos de vacas, evidentemente administrar las vacunas pues no tiene ningún misterio. Si hablamos de ciervos, claro, de granja, pues tampoco tiene ningún misterio. Pero si hablamos de ciervos de campo, realmente, como las vacunas casi por definición van a ser de tipo inyectable, pues se me antoja difícil que podamos acceder a la población de ciervos de coto y meterles un pinchazo, ¿no? Claro. Pero antes que todo eso, yo creo que conviene esperar un poco, porque aquí puede haber dos evoluciones del problema, tres incluso, Una, que sería la ideal, que es que las condiciones invernales sean muy duras y de repente desaparezca el virus. Eso no va a pasar. No va a pasar, ojalá pasase, pero no va a ser así. Bien, la segunda, el virus permanece, pero como se ha difundido ya tantísimo y ha infectado a una población tan alta, a una proporción tan alta de la población, se han inmunizado, ¿no? Va a haber una cierta inmunidad de rebaño, una cierta inmunidad de grupo, que va a determinar que al año siguiente, en principio, vaya a haber poca mortalidad. Es decir, el golpe fuerte de mortalidad se va a producir en el primer año, pero en el segundo el virus se va a encontrar con una población animal que en su 90% o en su 80% o en su 70% ya ha pasado por contacto con el virus, con lo cual no va a ser susceptible de desarrollar un cuadro como el que estamos viendo este año, o como el que se ve en la primera vez que entra un problema en una zona. Entonces, si eso fuese así, en las siguientes oleadas, en los siguientes años, pues habría alguna baja esporádica, pero fíjate que si estamos hablando de relativamente pocos animales muertos este año, podemos discutirlo, pero bueno, estaríamos hablando de tener al siguiente año pues a lo mejor el 20% de lo que hemos visto este año o menos. Ese es el segundo escenario.
el tercer escenario, que se repita el año que viene, que por la razón que sea, que es muy improbable, esa inmunidad no sea suficiente para prevenir problemas grandes, o que por otras razones pongamos que hace muchísimo calor, que de repente el área de distribución de los culicoides capaces de transmitir el virus se extiende muchísimo y volvemos a tener un problemón enorme, pero esta vez, pues imagínate, en el norte de Castilla y León o en Aragón o en Cataluña, en sitios donde hasta ahora no ha habido el problema por la razón que sea, ¿no? Bueno, pues esos son los tres escenarios. Dependiendo del escenario ante el que estemos, tiene sentido o no pensar en vacunar. Pero si estamos en el escenario más probable, que es el 2, el de que haya cierta inmunidad de grupo y que van a ser relativamente pocos los animales ya que presenten síntomas, pues a lo mejor no tiene sentido trabajar con vacunación. Sino que la propia naturaleza cree esa inmunidad de rebaño y poco a poco pues se vayan haciendo más fuertes, ¿no? Al final las vacunas lo que hace es algo artificialmente, por decirlo de alguna forma, el combatir ese virus. Eso es. Alfonso, ¿vosotros qué tipo de labores estáis llevando a cabo pues para intentar paliar la situación lo máximo posible? Cuidados que estáis teniendo, si estáis haciendo algo o estáis poniendo en común algún, no tratamiento, porque como ha comentado Cristian, pues al final, a no ser que sea una granja de ciervos, de venados, pues es complicado el tratamiento, pero sí que a lo mejor alguna recomendación que os hayan dado o que estéis tomando a pie de campo. Sí, nosotros hasta el momento, Javier, lo que estamos haciendo es desinfectando todos los comederos y los alrededores de los comederos y alrededores de las charcas, pero vamos, es más que nada por ahuyentar un poco el bicho, pero no sé si estaremos haciendo bien, si será positivo, creo que algo hará, pero es lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿eh? Yo creo que todo sirve, ¿no? Al final también viene un año muy malo de comida, los animales se reúnen, si tenemos puestos comederos para la alfalfa, etcétera, etcétera, pues al final los animales se van a juntar ahí, por lo cual no es un mal sitio pues para que haya un poco de limpieza o desinfección, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso puede tener sentido en enfermedades que se transmiten en comederos. Por ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo, algunos parásitos, por ejemplo, una salmonela. Todo eso se transmite porque los animales se juntan mucho en un sitio y evidentemente el sitio está más contaminado y al final, pues en la medida que seamos capaces de descontaminar un poco aquello, pues vamos a hacer un efecto razonablemente positivo. En caso de estas enfermedades transmitidas por culicoides y en general todas las enfermedades transmitidas por vectores, el que haya más o menos animales da más o menos igual, porque no es una función de la transmisión de un individuo a otro, sino que es una función de la transmisión de unos mosquitillos que los lleva al aire a donde ellos quieren, a donde el aire quiere más bien, y que de verdad es absolutamente independiente de densidades, de distribuciones, etcétera, etcétera, con lo cual no vamos a tener un efecto positivo. Y si cometemos el error de tratar los puntos de agua con lejías, cloros o productos insecticidas o lo que sea, pues podemos hasta cargarnos la poca diversidad que nos quede de ranas, de peces, etcétera, etcétera. La verdad que no tiene demasiado sentido. Yo ahí lo siento, pero me temo que no. ¿Y alguna recomendación que puedas dar tú pues para algún gestor o algún dueño de alguna finca que bueno nos esté escuchando y esté en esta situación, bueno, pues que quiera por lo menos pues probar? Vamos a ver. Depende de si son animales manejables o no manejables. Vamos a hablar de fincas ya no abiertas o cerradas, pero fincas grandes en las que los animales están en plena naturaleza, vamos. Perfecto, o sea que no manejables. No manejables, entonces, que yo creo que es... En fincas, exacto, claro, que es lo normal. Lo normal. Bien, pues en sitios con animales no manejables, lo único que se puede hacer, que sea razonablemente sensato, es estar muy atento a cuantificar los casos y tener además un buen censo de la población. Muchas veces lo que ocurre es que en algunos terrenos cinegéticos no existe un buen seguimiento del tamaño de la población, no existe un buen seguimiento del número. Se basa simplemente pues en conteos ocasionales, en estimas, en tal, en cual. Entonces de repente aparecen
20, 50, 100 animales enfermos o muertos y surgen los fantasmas, ¿no? De se ha muerto un tercio de los animales, se ha muerto no sé cuántos por cien. Bueno, vamos a ver, pero ¿qué censo tienes y qué estima tienes? Y esto, ¿cómo está fundamentado? En el caso de Alfonso, que hacen las cosas muy bien, y llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, se hacen 2 tipos de censos cada año. Existe una red de cámaras de fototrampeo con la que calculamos mediante una metodología que se llama REM la cantidad precisa de animales que hay de cada especie cinegética, por supuesto también de ciervo, y luego paralelamente se hacen unos conteos aprovechando la escasez de comida de final de verano, se ponen ahí unos alimentos golosos en todos los fondos de valle y como la finca presenta un terreno muy propicio para verlo absolutamente todo desde una serie de puntos estratégicos, pues se hacen unos conteos ahí que además se repiten durante 3 días, se contrastan entre los distintos observadores para asegurar que no haya mucha confusión entre grupos de animales que se hayan movido de un punto a otro, etcétera. Bueno, pues con eso hay una estima precisa de la población. Con esa estima precisa de la población y con el registro de casos de mortalidad que llevan tan finamente Alfonso y compañía, lo que calculamos es que ha habido del orden de un 3% de bajas sobre la población estimada, que evidentemente no es plato de gusto, pero que es un 3%, no es un 30, no es un 20, no es un 50, no son estas exageraciones que circulan por ahí. Claro. No quiere decir que en algún sitio no pueda haber una mortalidad un poco mayor, porque además pues eso depende también de cómo estén los animales. Si los animales están en buenas condiciones, si están razonablemente bien alimentados, si están en una densidad que más o menos sea llevadera para cómo está el monte este año, que está reseco y sin alimento, bueno, pues todo eso va a hacer que los animales, aunque se infecten, que infectarse se van a infectar casi todos, como he dicho antes, pues van a resistir mejor esos 12, 15 días que les va a llevar el momento de fiebre, el momento de viremia y digamos, hacen crisis o no hacen crisis. Pues ahí la inmensa mayoría no va a hacer crisis. Si el mismo virus entra en una población de animales que de por sí están debilitados porque tienen poco alimento, porque encima tienen el sistema inmunitario bajo, encima tienen muchísimos parásitos, muchísimas garrapatas, lo que sea, pues lógicamente esos animales van a resistir peor el envite y a lo mejor en vez de un 3% de mortalidad tenemos un 6 o tenemos un 9. Entonces, consejo, de verdad, tener muy buenos censos, establecer muy bien cuántas son las bajas reales y cuál es el porcentaje entonces con respecto a lo que teníamos y evidentemente en la medida de las posibilidades ajustar las densidades a lo que realmente el monte puede soportar y una vez ajustado eso aportar suplementos, aportar alimento de calidad para que los animales resistan el envite en las mejores condiciones posibles. Bueno, pero claro, Cristian, estás hablando de un trabajo, vamos, de lo que llevan Alfonso y sus compañeros, que esto no lo pueden hacer muchas fincas y de hecho muchas fincas no lo hacen porque no se lo pueden permitir, que al final es lo ideal, pero es complicado. Todos sabemos lo que es llevar un censo y más sobre todo pues en especies como los venados, que muchas veces les ves una vez, se meten en el monte y a lo mejor te piensas que ya se ha desaparecido o puedes pensar que incluso en esta situación se ha muerto de la enfermedad y a lo mejor en Berrea le ves aparecer. Correcto. Pero bueno, cuando no podemos hacer un censo de calidad, que eso pasa muchas veces porque efectivamente no tienes los recursos, no tienes los medios para poder hacerlo bien, sí puedes hacer alguna aproximación que repetida sistemáticamente todos los años te puede dar una información bastante válida. Por ejemplo, los recorridos en época de berrea por la noche con faro, en los que en lugar de buscar un censo, en lugar de buscar cuál es la cantidad exacta de animales que tengo en el coto, lo que haces es al menos intentar cuantificar cuál es mi índice kilométrico de abundancia, es decir, cuántos animales estoy viendo de cada especie por kilómetro de recorrido, procurando recorrer evidentemente con el faro todas las pistas, todos los caminos posibles del coto. Bueno, pues al final eso te va a dar un dato, un ICA, un número de animales por kilómetro. Si ese dato lo generamos todos los años, no sabremos el censo, no sabremos si tenemos 500 bichos o tenemos 1000, pero sí que podremos comparar de un año para otro y decir, oye, mi ICA está subiendo, mi ICA está bajando y esto me da tal o cual pista.
al final el ICA de un día no es muy informativo, pero si el ICA lo procuramos obtener 3 días seguidos o 4 días seguidos de una forma consistente, siempre en la misma época, siempre por las mismas personas, con una metodología razonable, eso no cuesta ningún dinero y genera una información muy valiosa. El problema es que en muchos casos, pues no sé si por dejadez, por falta de conocimiento o porque no se le da la importancia a ese dato que realmente tiene, pues bueno, pensamos en 1000 otras cosas, por ejemplo, en gastarnos el dinero en insecticidas para las charcas, que es algo absolutamente inútil, y en cambio el gastar unos pocos dineros en unas horas extra por la noche y unos cuantos kilómetros de Land Rover, pues parece que no se nos ocurra, ¿no? Fíjate que se me estaba ocurriendo ahora, de hecho, no sé si vosotros, Alfonso, lo utilizaréis, el tema de la visión térmica para por la noche, para realizar este tipo de censos y, bueno, pues poder tener un seguimiento más a fondo de tanto de la población como de cómo le está afectando la enfermedad. Yo creo que puede ser una herramienta estupenda, ¿eh? Sí, de hecho, claro, tenemos térmicos y tenemos unos puntos de control donde hacemos los censos todos los años, que son los valles donde echamos de comer y salen casi todos los animales. Que es lo que estaba diciendo Cristian, que son puntos estratégicos que tenemos que vamos, a lo mejor se queda un 3% de los animales en el monte, pero si no salen un día, al otro salen y te equivocas muy poco en los censos, ¿eh? Y el año, la verdad es que muy bueno en cuanto a alimento y en cuanto a la salud propia de los animales, está viniendo un poco floja. Muy flojísima, claro. Gracias a la ayuda que se le está dando y, bueno, como tú bien decías, no todo el mundo lo puede hacer, pero dentro de lo que se pueda hacer, pues hay que hacerlo por ellos, ¿eh? No, pues para que luego se valore muchas veces el trabajo de los guardas que dicen, no, es que solamente se dedican a los días de caza a ver qué hacemos o qué no hacemos. No, que esto es un trabajo, porque ahora además estaréis en pleno momento de trabajo álgido por el tema de la proximidad a la berrea. Ya, esto es un diario y es todo el año, ¿eh? Aquí no se puede decir ni una fecha ni otra, porque dice, bueno, ahora los venados pierden la cuerna, los guardas están más tranquilos, tenemos guarros, tenemos muflones, hay más animales y tienes que estar todos los días al pie del cañón, claro. ¿Cómo se presenta la berrea y cómo se presenta la temporada montera? Porque, claro, es algo que hay orgánicos, hay empresas, hay, bueno, incluso gestores propios de fincas que preparan su calendario montero y, claro, con esta situación pues andan preocupados y quería saber cuál era tu idea, tu pensamiento, Alfonso. Hombre, es lógico, Javier, que estén preocupados porque por el tema de la baja que está habiendo. Como bien decía Cristian, habrá fincas que los animales estén en peores condiciones y a lo mejor pensaban de cazar 100 animales y de los 100 le van a quedar 50. Yo lo veo este año, lo estoy viendo mal. No lo veo muy claro, ¿no? Y lo que siga estas calores, yo creo que el bichito este va a seguir dando guerra, ¿eh? Bueno, pues a ver, si es verdad que viene un bajón de temperaturas ahora, no sé si es muy pronto o es muy tarde, pero Cristian, quizás también ¿tú piensas que con esta situación debería de llevarse a cabo una temporada de caza normal o que también los propios gestores, los propios guardas, los propios dueños de fincas que preparen su calendario montero, tener dos dedos de frente y decir, oye, pues mira, hemos tenido esta situación este año y aunque la orden de vedas va de aquí a aquí y nos permiten estos cupos, este año vamos a reducir aquí a aquí? ¿Tú crees que sería conveniente? Te voy a ser muy sincero. Cuando hace unos años ya hicimos una evaluación de 25 o 30 sitios, tanto públicos como privados, todo tipo de gestión, quiero decir 30 poblaciones de ciervo, y estimamos las densidades mediante un método de referencia como es el distance. La densidad media que obtuvimos en estos sitios estaba en torno a los 20 y tantos, 30 ciervos por kilómetro cuadrado. Quiero decir, densidades realmente altas. Altísimas. Altas, sí.
Pero insisto, eso como media, había extremos realmente espectaculares. Bueno, no creo que se haya cambiado muchísimo de entonces aquí. Lo que tiende a haber en muchos casos es, por ese defecto de hacer mal los censos, o hacer pocos censos, o no hacer ningún censo en algún caso, lo que tiende a haber es una subestima, una infraestima de la población que realmente tenemos. Tendemos a pensar que hay muchos menos ciervos de los que en realidad hay en ese terreno. Además hay algún caso anecdótico muy curioso donde luego se capturan en vivo y resulta que se capturan en vivo 2 veces más de los que pensaban que había en total en la finca, y seguía habiendo bichos ahí. Entonces realmente ese es un fallo. Entonces, por no enrollarme, yo creo que se puede desarrollar una temporada de caza absolutamente normal, haciendo una extracción absolutamente normal como la de cualquier otro año, y que en principio eso no tiene por qué tener ningún efecto negativo sobre la población. Es decir, de verdad que no me preocuparía en el sentido demográfico en absoluto. Perfecto. Eso en ese punto. Y fíjate, estaba yo pensando ahora que una herramienta estupenda para muchas veces saber lo que tenemos, porque lo que tú has dicho, infravaloramos esas cantidades de animales que podemos tener en una finca. El tema del fototrampeo creo que es básico para eso, ¿no? Correcto. Con eso nosotros estamos ahora mismo aplicándolo en como 14, 15 puntos repartidos por la península, y dentro de poco con un proyecto que acaba de conseguir mis compañeros Joaquín Vicente y Pelayo Acevedo, de la parte de caza del Ministerio de Agricultura. Pues vamos a ampliar esos puntos a muchísimos más, de forma que tendremos digamos un registro de las densidades de algunas especies relevantes, entre ellas por supuesto el ciervo y el jabalí, en un montón de lugares repartidos por España, que nos va a dar una información finísima. Pero insisto, aunque no estemos en uno de los puntos donde se hagan estas estimas por fototrampeo, que ahora mismo son de las más precisas que se pueden hacer, existen otras alternativas, y aplicar, por ejemplo, el método distance es algo que es accesible. Evidentemente hace falta un técnico con un poco de formación, pero se puede hacer, y cuando no llegamos a eso, pues por cuestiones económicas o logísticas o del tipo que sea, de verdad que simplemente hacer esos recorridos con faro, cuantificando los animales que se ven por kilómetro, etcétera, etcétera, ya nos da una información que a lo largo de los años nos va a servir para poder ajustar nuestra gestión y para que evitemos lo que está pasando. En un análisis que se hizo, que desafortunadamente no llegó a publicarse, era un trabajo de fin de máster del IREC, lo que se encontró es que si deberíamos extraer, teniendo en cuenta la tasa de reproducción, teniendo en cuenta la proporción de hembras, etcétera, etcétera, de una población de ciervos deberíamos estar extrayendo entre el 20 y el 30% anual, ¿vale? Y normalmente lo que estamos extrayendo es bastante menos, es del orden del 15%. Es decir, nos estamos dejando muchos animales en el monte. Bueno, pues Alfonso, eso no es una buena noticia. Lo que también luego la gente tiene que ser consecuente, y es que, bueno, pues venimos de un año complicado. Primero, pues la falta de lluvia, falta de alimento, mal año de cría, mucho calor, el mosquito, pues que al final la calidad de los trofeos, para aquellos que vayan buscando nada más que el trofeo, pues que este año pues no va a ser uno de los mejores años. Claro, no va a ser el año más correcto. Y como bien decía Cristian, hay muchas fincas que deben de bajar la población y que los montes se recuperen, porque están súper cargados y arrasados. Sí, y los años vienen fatales. Entonces, como bien decía Cristian, que es bueno que baje un poquito, en vez de tener 400, pues tener 200, y los montes que se vayan recuperando un poco. ¿No? ¿Vosotros lo notáis mucho en algunas zonas, esa sobrepoblación? Sí, los años que a lo mejor nos quedamos un poquito cortos en darle, pues claro que se nota porque son montes flojos y los años vienen muy malos y se nota, claro.
Bueno, Cristian, pues no sé si querrías añadir algo más, o tú, Alfonso, alguna recomendación, alguna indicación, algún mensaje de ánimo para, ya no solamente para los cazadores, sino bueno, pues al final para todos los amantes del campo, que somos la mayoría de los cazadores de esta situación. Pues nada, yo solamente decirle a los cazadores, sobre todo a los trofeístas, bueno, que son muchos, ¿no? Pues que este año, por desgracia, no va a haber la calidad que ha habido otros años, pero bueno, que tampoco se tienen que alarmar y vendrán otros años mejores y ya está, ¿qué vamos a hacer? Que este año, que disfruten del solomillo, claro, en vez del cuernillo. Claro. Correcto, y luego, por dar un poco de esperanza o mucho de esperanza, vamos a ver, esto entró por primera vez en Cádiz y en la Sierra Norte de Sevilla, en zonas del pico sur de la península, como ocurre casi siempre con las cosas que nos entran de África, ¿no? Bien, pues en estos sitios, una vez pasada esa primera oleada de mortalidad, la cosa se ha suavizado muchísimo. Por no decir que ya no hay mortalidad, pero hay bastante menos, desde luego. Bueno, pues eso es importante y una esperanza. Sí. En las demás regiones pasa exactamente lo mismo, o sea, que tengamos una oleada de problemas y luego esos problemas se superen y, insisto, ojalá las previsiones se cumplan y el año que viene pues solamente tengamos susceptibles esos poquitos animales que no se hayan infectado este año y la población de animales jóvenes nuevos criados en la siguiente primavera, ¿no? Entonces, si eso fuese así, realmente, bueno, pues tendríamos un problema de un año, pero afortunadamente superado entonces. Bueno, y es verdad que nos hemos centrado, porque al final esto es un programa de caza, de conservación. Nos hemos centrado en el tema del venado y de bueno, pues de esa gestión, de esas recomendaciones, pero también desde aquí mandamos un abrazo y todo el ánimo para todos aquellos ganaderos, pues que también muchos son cazadores, pero que también están sufriendo pues en sus vacas, como hemos estado comentando, el tema del mosquito, que es verdad, como te ha dicho, Cristian, que al ser animales domésticos pues tienen ese fácil entre comillas tratamiento, aunque sea un virus. Correcto. En el caso de vacas o de ciervos de granja, pues sí podemos recurrir a antiinflamatorios tipo meloxicam, podemos aplicar purón para intentar evitar un poco las picaduras, purón insecticidas, y en fin, podemos aplicar tratamientos sintomáticos si vemos algún tipo de lesión en mucosas o alguna otra cosa así, ¿no? Evidentemente eso queda reservado a animales que podamos pasar por una manga o que podamos manejar directamente. Efectivamente, muy bien. Pues nada, yo desde aquí de verdad que os doy gracias por esta estupenda lección que nos habéis dado pues sobre esta enfermedad, que es verdad, como decía al principio, pues que ha generado mucha curiosidad, porque al final, bueno, pues es lo que decíamos, las redes sociales mueven muchos vídeos y por WhatsApp se dicen muchas cosas, en el WhatsApp se hablan otras cosas y al final todo eso lleva a la confusión, ¿no? Y el que haya personas formadas, tanto tú, Cristian, como Alfonso, que lo estáis viendo a pie de campo y tú a pie de laboratorio con llamadas continuas, Cristian, que nos hayáis dado luz y nos hayáis ayudado pues a entender un poquito más la situación, pues os lo agradecemos mucho, así que os mandamos un fuerte abrazo. Pues igualmente, gracias a vosotros por contactar y por interesaros, porque yo creo que es bueno que por lo menos intentemos tranquilizar un poquito desde aquí. Efectivamente. Un abrazo para los dos y que terminéis bien el verano. Muchas gracias. Igualmente para todos los morraleros. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Javier. Cristian, hasta luego. Hasta luego, Alfonso. El Calden Outdoor ha patrocinado este programa. Bueno, morraleros, pues hasta aquí ha llegado el morral de hoy, el morral 338. Espero que haya sido de vuestro agrado este último morral del mes de agosto, porque el siguiente ya será el 1 de septiembre. Que ya, pues ese sí que marcará el inicio del otoño y seguramente el inicio de las primeras tormentas que tanto deseamos, ya no solamente para, bueno, pues esa berrea, tan deseada berrea, sino pues para el campo, porque lo está pidiendo a gritos y porque si no llueve ahora, pues luego ya sabemos que las setas y los hongos no salen. Así que deseando que vengan esas tormentas, esas lluvias. Ya sabemos que nunca va a llover a gusto de todos, pero
bueno, pues va a venir más bien que mal. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Interesantísimo esa tertulia que acabamos de mantener con Cristian y Alfonso, en el que nos has dado las pautas. Hemos conocido mejor la enfermedad, cómo se distribuye el problema del mosquito. Hemos desmentido todos esos bulos de tener que desinfectar charcas. No crían ni nacen los mosquitos ni se desarrollan en esos ambientes tan húmedos ni acuáticos. Todo lo contrario, en zonas frescas pero con calor. Al final ese es su hábitat ideal y es lo que está provocando la situación, ya no solamente con los cérvidos, en la que muchas fincas están teniendo bastantes bajas, pero también en el ganado vacuno, que como hemos dicho en las noticias, en Extremadura están muriendo más de 400 vacas al día por el tema de la enfermedad. Lo hemos estado comentando, el tema de que, bueno, pues al final al ganado se le puede, doméstico o una granja de ciervos, se puede tratar mucho mejor que a campo abierto, pero que eso no tiene que ser ni es un indicativo de que la temporada vaya a ser mala. Todo lo contrario, lo ha dicho Cristian, hay muchos más animales de los que nosotros nos imaginamos, de los que nosotros queremos, por eso es importante llevar a cabo los censos que nos ha estado explicando. Y el trabajo, por ejemplo, como ha dicho Alfonso, que ellos llevan a cabo con térmicos, etcétera, etcétera, pues para poder llevar un censo correcto y real de los animales que tienen, para saber los animales que se pueden cazar durante la temporada. Bueno, pues en definitiva, que es una enfermedad que tenemos que tenerla presente, porque es posible que con estas temperaturas tan cambiantes, estas lluvias que nos han venido en el mes de mayo y de junio, pues al año que viene puedan volver a repetirse. Lo bueno, como ha comentado Cristian, esa inmunidad de rebaño que se vaya cada vez aumentando más hasta que sea total y simplemente pues bueno, pues sea un mosquito más y que no les afecte tanto a los animales. Anteriormente, Borja Castrillo desde Hans nos ha acercado, bueno, pues sobre todo esas tiradas de media veda para para este próximo fin de semana y la siguiente, ya para cerrar la media veda, las tiradas de palomas. Y luego, pues esas tarjetas por días de caza, de pérdices, de faisanes, de codornices, ojeos sueltas, que la verdad que están bastante interesantes. Y anteriormente, pues las noticias y Jorge, que nos ha traído ese avance meteorológico y ese avance de esa baja de temperaturas y de tormentas para la próxima semana en la zona norte y la zona del Mediterráneo, y zonas de interior, zonas de montaña. Yo me despido hasta la semana que viene, hasta dentro de 7 días. Nosotros ya estamos trabajando en el Morral de la próxima semana, así que solamente me queda deciros que nos esperéis, que vamos a estar ahí, que disfrutéis si seguís de vacaciones, si no, que vaya bien la semana. Mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! Y naranja es caza.